Vamos a dialogar un poco sobre este tema con Alejandro Castro Santander. Él es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. Muy buenas noches, Lucy Pisni lo saluda aquí en Neuquén. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, a ver, estamos a 2 meses prácticamente de haberse iniciado esta pandemia, este aislamiento obligatorio. Por supuesto, los chicos vienen padeciendo toda esta nueva situación de tener clases virtuales, aquellos que pueden tener conectividad y herramientas, otros que lamentablemente no pueden acceder, están en desigualdad de condiciones. Pero bueno, hay que empezar lentamente a pensar que en algún momento esto termina y los chicos van a poder volver a las aulas. Sabemos que ustedes están trabajando en este tema, están tomando modelos de otros países que ya han regresado. ¿Qué es lo que se planea para la Argentina desde el punto de vista de este observatorio? A ver, nosotros te divido en dos, Sí. lo que estamos tratando. Existe una serie de iniciativas, una de ellas es esta que vos estás comentando, ¿no? A ver, un análisis de qué es lo que están haciendo otros países, que nace del observatorio, que en realidad el observatorio no es tal en realidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de Argentinos por la Educación, que tiene, sí, un poco de análisis de esto, pero lo que hace es manejar cifras y después pide a los especialistas que den una opinión, ¿no?, sobre esto que se está tratando. Es un tema importante, ¿no?, porque generalmente siempre tenemos un déficit de cifras para poder empezar a analizar la realidad. Existe ese informe, existe otro informe que también hace relación al tipo de conectividad que tiene nuestro país. Eso es todo un tema también, ¿no?, porque ahí estaríamos hablando de una de las brechas, ¿no?, que hay que tratar, que es la brecha tecnológica, donde el observatorio en un trabajo previo ya decía que a nivel nacional había un 47% de chicos que no accedían en realidad a hogares, ¿no?, porque estamos hablando de aulas virtuales, en este caso el hogar, sin internet, ¿no?, un 48,7% sin computadora. Y lo mismo pasa con el tema del celular, ¿no?, porque aparece con una cifra muy alta, un 60%, que uno por ahí inicialmente dice, bueno, no puede ser, ¿no?, porque es algo muy generalizado. Sin embargo, por ahí hace más referencia a celulares adecuados, ¿no?, al uso, ¿no?, que uno está esperando que se haga. Y cuando uno entra en más detalle, ¿no?, hay un 70% de lo que en el estudio se llama el sector del trabajador marginal, un 70% que no puede acceder, ¿no?, a estas tecnologías ni a la conectividad que necesita. Y cuando uno llega, por ejemplo, al sector medio profesional, prácticamente es exiguo, ¿no?, la cifra es bajísima. Pero cuando sacamos un promedio nacional, nos encontramos con cifras, ¿no?, muy altas, ¿no?, que rondan alrededor del 54% en general, ¿no?, la no conectividad. Es alarmante esa Sí. cifra, ¿no?, porque esto significa que la mitad de los chicos al menos no han recibido contenidos este año. En realidad es más baja en el sentido de lo que ha habido toda una evolución. Yo te podría contar muchos casos, ¿no?, de familias que han tratado de, aprovechando, a ver, siempre es odioso, ¿no?, por este tipo de comparaciones, ¿no?, de historias, pero gente que aprovechando que no ha podido salir de la casa a trabajar y que han ahorrado en nafta o han ahorrado en colectivo, lo que sea, mejoraron lo que tenían como para poder conectarse, ¿no?, o lo pusieron directamente, como han hecho muchos docentes también, ¿no?, Claro. que se han preocupado por mejorar un poco la tecnología para poder entrar en eso, porque en realidad se utilizaba más para chatear, para otro tipo de cosas, ¿no?, Claro, conversación, pero no estamos acostumbrados a esta tarea docente o de enseñanza-aprendizaje de manera virtual, ¿no? De manera habitual, claro, digamos. es fundamental reconocerlo. O sea, acá el tema del exitismo por ahí que uno ve en alguna
algunas jurisdicciones, no, estamos todos aprendiendo, hay que bajar la cabeza y reconocer que estas brechas estaban. A ver, las brechas no las provocó el virus, las brechas estaban de hace mucho. Estas cifras que yo te estoy dando del Observatorio de la Deuda Social son cifras que estaban ya hace bastante, claro, ¿no? ahora se ponen más en el tapete, digamos, en evidencia, porque, claro, porque es necesario utilizar estas herramientas. No, es que es así, ¿no? Y entonces llegamos a la otra brecha, que es justamente la didáctica, ¿no? Esto de docentes que por ahí no estaban tan habituados a este tipo de trabajo, de virtualizar aquello que era presencial, virtualizarlo, bueno, y ni hay que hablar de la inadecuación de las familias, ¿no? Que tuvieron que hacer muchos un curso acelerado de pedagogía, ¿no? Para ir de didáctica para poder acompañar a sus hijos. Hay otra brecha, ¿no? También que la tenemos que considerar, es una brecha ya un poco crónica, ¿no? Para nosotros, que tiene que ver con el capital cultural, en este caso de la casa. Claro. Hay muchos estudios previos, ¿no? Esto tiene que ver con la posibilidad de transmisión cultural que puede llegar a ser el padre para acompañar a su hijo. El tema de biblioteca, ¿hay biblioteca o no hay biblioteca en la casa? Esto es un indicador muy importante también, ¿no? A la hora de colaborar un poco con los chicos. Y la otra brecha que necesitamos ponerla es la presupuestaria. O sea, hay baja inversión, sabemos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo educativo. Esta frase que por ahí es odiosa, ¿no? Que dice que si a uno no invierte, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Luego, bueno, va a tener que sufrir todas las consecuencias, y que de alguna manera es lo que nos ha estado pasando. Uno espera que no pase nada, pero como fíjate, yo hablando con un colega me reía, ¿no? Porque poníamos como ejemplo de todo esto, por ahí parece muy infantil, pero el dibujo de Disney de los tres cerditos, ¿no? Uno que frente al peligro inminente, que no lo tenía muy presente, sabían que andaba por ahí dando vuelta el lobo, bueno, uno construye la casa con paja, el otro con madera, y el último, ¿no? El más grande, el mayor, la construye de material. Bueno, es un poco lo que ha pasado hoy, cuando uno hace el análisis de cómo ha enfrentado cada país un poco la cuarentena obligatoria y cómo le ha ido buscando las estrategias, ¿no? Para acomodarse. Bueno, hay algunos que no tenían absolutamente nada y esto se agudizó, otros que lo tenían más o menos, y algunos, bueno, que vienen hace rato trabajando, ¿no? Como el caso de Uruguay con su plan Ceibal, ¿no? Que lleva ya mucho tiempo y tiene resultados. Y aún así, fíjate que Uruguay, que viene con un plan que ha ido acompañando, hay gobiernos que han ido acompañándolo, ¿no? El plan Ceibal de una computadora por alumno, pero es más complejo, ¿no? Es meter la tecnología, internet, todo dentro de la escuela y la actividad, ¿no? La actividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ellos mismos reconocen que hay un 30% de chicos que quedan afuera, ¿no? A veces la dificultad para poder llegar a ellos con esto. Entonces, bueno, son todos desafíos en definitiva. O sea que la gran pregunta es el regreso, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? Un regreso que no tenemos claro, ¿no? No tenemos claro si va a ser en agosto, si va a ser en septiembre. Esto lo dirá la gente que entiende, ¿no? De estos temas de salud. Pero a mí me preocupa un poco esto de la evaluación. No sé si lo has tenido la oportunidad de tocarlo, ¿no? Pero me preocupa, primero, por ahí la confusión a nivel del Ministerio de Educación de la Nación con esto que tal vez, no sé si quiso no decirlo, ¿no? Pero quedó ahí como una frase: no es tiempo de evaluar sino de aprender, ¿no? Que en realidad no es correcto si uno mira el modelo de evaluación formativa, porque la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, del proceso educativo. O sea, ¿por qué? Porque lo que hace es acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje para irlo orientando. Claro, una manera de comprobar si realmente el alumno interpretó al menos. Claro, ¿cómo vamos? ¿No? Y la evaluación es para los dos, la evaluación es para el docente y para el chico, ¿no? ¿Cómo voy yo dando, cómo hago yo con mi enseñanza y qué está pasando con el aprendizaje, ¿no? Del otro?
y se va corrigiendo, ¿no? Y, por eso hoy decimos, evaluar es valorar, ¿no? Evaluar es valorar, ¿para qué? Para mejorar, en definitiva, claro. ¿no? Claro, quizás lo que se ha intentado decir es, bueno, no evaluemos puntuando, pero sí una devolución del docente hacia el alumno tiene que haber de cada trabajo, si no... Claro, una cosa es la calificación claro. de esto, ¿no? Es lo que de alguna manera todos no estaríamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con una calificación, porque implica tener, a ver, el alumno está demasiado alejado, digamos, ¿no?, del docente como para ver todo esto, pero sí tiene que haber una evaluación de proceso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha trabajado, ¿no? Han trabajado los docentes, han trabajado los padres y los chicos. Claro. Entonces, en lo poco sabemos que hay una pérdida de calidad evidente, ¿no? En algo que ya venía con poca calidad. Entonces, lo que se debe hacer es dar una devolución humilde, aunque sea humilde. Mira, fíjate que hasta a veces, charlando por ahí con mis alumnos, que mis alumnos en la universidad son profesionales, ¿no?, que están haciendo un profesorado superior. Y charlando, yo decía, hasta los mismos padres tendrían por ahí el derecho de poner una especie de calificación, ¿no? Una calificación, por supuesto, ¿no?, muy cualitativa, conceptual de cómo van ellos también el proceso. Entonces, estas son cosas que, a ver, tenemos que aprender, ¿no? De todo esto que nos está pasando. Es muy importante, ¿no?, que este tiempo no sea un tiempo perdido o que no reconozcamos, ¿no?, todo lo que se puede haber hecho. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con ese término, el tiempo que se perdió. No se ha perdido, o sea, se ha aprovechado como se pudo. Claro. Pero hay que tomarlo en serio, ¿no?, desde la gestión. Y a mí me parece, este es un tema viejo para mí, ¿no?, porque yo lo tengo siempre dándome vueltas. Yo creo que los gobiernos escolares, sea Ministerio de Educación de la Nación, Consejo Federal, con todos los ministros, ¿no?, bueno, y después cuando está cada uno en su provincia, a mí me parece que lo que tienen que elaborar son mínimos normativos, ¿no? O sea, poner, por supuesto, ordenar un poco todo esto, coordinar un poco todo esto, pero mínimo normativo. ¿Por qué? Porque el trabajo, me parece, más importante le toca al directivo, ¿no?, con su liderazgo y con sus docentes, manejar una realidad que en cada escuela es muy distinta. Claro. O sea, las escuelas son distintas a cualquier otro tipo de organización, y las escuelas entre sí son distintas. Entonces hay que confiar también en esa mirada del directivo, por ahí acompañado también con el supervisor, pero no puede ser por ahí que uno encuentra reglamentaciones de todo esto que vino del Ministerio de Educación de la Nación, junto con los ministros, ¿no?, en el Consejo Federal, donde algunas son regulaciones demasiado detallistas. A mí me parece que hay que darle más libertad, ¿no? Algo así como una transformación educativa o un acompañamiento educativo basado en la realidad de cada escuela, ¿no? Seguramente, eso me parece que es fundamental. No puede haber una normativa única para tantas realidades distintas. Y además, porque lo que se está pensando, al menos lo que vienen insinuando, es un retorno gradual y dual, es decir, la actividad en casa va a continuar. Entonces, hay tantas cosas para trabajar, esto que mencionabas primero, la falta de conectividad, la falta de tecnología. Si seguimos hacia adelante compartiendo la casa y el aula, todos tienen que tener la misma posibilidad de contar con las herramientas. Esto va a ser un tema complejo. Es un tema complejo, ¿no? El regreso va a ser muy complejo con el tema justamente del distanciamiento físico, ¿no? Que ahí viene es oportuno hacer una aclaración. Viste que hemos estado hablando desde el principio en distanciamiento social. Sí. La Organización Mundial de la Salud pide, me parece que igual un poco tarde, ¿no?, porque ya quedó el término, ¿no?, el constructo ya quedó, ¿no?, distanciamiento social. Ellos piden que hablemos de distanciamiento físico, que lo que no se debe abandonar justamente es el distanciamiento social, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el encuentro, ¿no? Pero bueno, el tema del distanciamiento físico es fundamental. Y ahora, ¿cómo hacemos, no?, con un sistema educativo que le cuesta sostenerlo así como está? ¿Te imaginás, en algunos casos, duplicarlo o triplicarlo, ¿no?, por el tema de las distancias?
Entonces, bueno, este es un gran desafío, tiene que ver con inversión también en lo que hace a la sanidad, el desfinanciamiento de las instituciones. Yo veía las cifras que realmente me asustan, ¿no?, de lo que está pasando hoy en muchos colegios privados. Yo estaba viendo de la provincia de Buenos Aires, dicen que entre el 50 y el 60% no ha pagado la cuota del colegio. Claro. O sea, es cuando uno empieza a analizar la cantidad de cosas, ¿no?, que han estado, digámoslo también, ¿no?, han estado prendidas con alfileres, y frente, bueno, a la sacudida esta que provoca esta emergencia, esta crisis, bueno, eso que estaba suelto se cae, ¿no? Pero además, Alejandro, estamos hablando en líneas generales de colegios urbanos, ¿no?, tanto públicos como privados, Sí, pero correcto, en Argentina tenemos tantas escuelas rurales, tantos docentes que hacen milagros para llegar a una escuela kilómetros y kilómetros, donde obviamente no hay internet, no hay conectividad. También hay que trabajar para ese sector pensando algo. Sí, sí, sí. Fíjate, si hablamos de la ruralidad, por ejemplo, ¿no?, en las cifras del estudio de Argentinos por la Educación, ellos, lo que se había hecho en base al estudio de las pruebas a aprender, o sea, no es propio nada más, ¿no? Solamente el 22% de las escuelas rurales tiene conectividad, por ejemplo, ¿no? Ya no hablamos de las casas, hablo de inversión directamente en conectividad dentro del ámbito de la escuela. Entonces, cuando uno, son muchos déficits, ¿no?, son muchas brechas que estaban, que las fuimos pateando y que quedaron en evidencia, como dijimos al principio, ¿no?, de toda esta charla, quedaron muy en evidencia. Y, el después va a ser complejo. Yo creo que no podemos hablar solamente del segundo semestre, vamos a tener que hablar del segundo semestre, 2021, y no sé también si algo del 2022, para ir con esta secuenciación, ¿no?, didáctica que decimos en contenidos. Va a haber que alargarlo para que los chicos realmente aprendan, ¿no?, aprendan lo que ha quedado ahí medio suelto. El otro tema tiene que ver con que me parece que tenemos que postergar inicialmente en el regreso, postergar un poco lo curricular y enfatizar en lo socioafectivo, ¿no? O sea, la escuela que va a recibir a los chicos, tanto los chicos con sus vivencias como los mismos docentes, ¿no? Claro. Seamos sinceros en esto, no son dos cosas distintas acá. Va a tener que haber mucha charla, que los chicos que han estado mucho tiempo en aislamiento y con esto que decíamos, ¿no?, padres que por ahí estaban por perder el empleo, lo perdieron, familiares enfermos, vaya a saber tantas cosas, ¿no? Sí. Me parece que tiene que haber una oportunidad para compartir, para hacer un poco también de catarsis. Muchas familias que lo han pasado horriblemente mal en lo económico, por ejemplo, ¿no? Ahora, Alejandro, mencionás esto de prolongar los contenidos durante un tiempito más por lo que se ha perdido. ¿Qué pasa con un chico que está terminando quinto año? ¿Cómo recupera? Bueno, ahí viene lo que están haciendo prácticamente todos los colegios, ¿no? Yo sigo, muchos países, ¿no? Yo sigo de cerca el tema chileno, ¿no?, por cuestiones académicas, y los chilenos lo primero que han dicho, priorizar, fue lo primero que dijeron. O sea, en la cantidad de temas que hay que hacer, cada docente, ¿no?, bueno, cada día, hay que rever lo que llamamos el proyecto curricular, ¿no? Hay que priorizar aquellos contenidos que se consideran fundamentales y que no pueden faltar, ¿no? Esto es importantísimo. No puedo seguir con la planificación como la tenía exactamente. No, bueno, es una oportunidad. Ante hechos tan atípicos, no tan distintos, yo tengo que dar respuestas también distintas, ¿no? Acá hay tanto que nos gusta hablar de innovación, bueno, empecemos a ser creativos en este tipo de cosas. Y adecuemos esto. Alejandro, también seamos realistas. Nuestro país se caracteriza por tener largas huelgas docentes, digamos. Aquí en la provincia hemos tenido el anteaño 40 y pico de días seguidos sin clases, ¿no? Y siempre se habla de priorizar los temas, y después vemos, los que tenemos hijos en edad escolar, que los temas no se recuperan en general, ¿no? O se los llena de trabajos durante semanas, y no es lo mismo para el chico cómo captar ese conocimiento si pudiera hacerlo en un tiempo normal.
No, sí, tenés toda la razón del mundo, escúchame. Así como estamos hablando de la dificultad que tiene el docente hoy para convertir eso que era presencial en digital, de la misma manera cuando le decís un poco recorte, claro. A ver, priorice, ¿no? Y algunos terminan mutilando, no terminan claro. Haciéndole como correspondería. Prácticamente dice, bueno, al final terminamos y no hice lo que tenía que hacer. Yo confío mucho, a ver, creo que hay que confiar siempre, ¿no?, en el directivo, ¿no?, el liderazgo del directivo y la mirada, ¿no?, en la gestión del directivo. Que conoce, ¿no?, mejor que nadie a su comunidad educativa. Sí, yo creo que van a tener todo mucho trabajo, ¿no? Pero me parece que hay que hacer eso. En estos momentos, en general no deberíamos nunca hablar de calidad porque a veces nos va tan mal, uno dice, bueno, a ver, no hablemos de calidad, hablemos de todo lo que deberíamos hacer para en algún momento alcanzar la calidad que queremos. Pero me parece que, vuelvo a esto, ¿no? Me parecen situaciones muy extraordinarias, muy atípicas, y no vamos a poder hablar de hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Fíjate que hay muchos trabajos con respecto a esto que dicen, qué era lo que se sabía, ¿no? Qué es lo que más o menos como estábamos, qué es lo que estaba y se sacó. Hemos ido sacando un montón de temas relacionados, por ejemplo, fíjate, te cuento temas muy cercanos, ¿no? De acá de Mendoza, por ejemplo. Sí. Existía un programa interesantísimo, más o menos por el 2010, en donde preparaban a las familias para que acompañaran a los chicos en los estudios, ¿no? Fíjate vos, si no se hubiera sacado, porque se sacó, si no se hubiera sacado hoy, más de 2.500 familias ya, cuando empezó nada más, ya estaban comprometidas trabajando en esto, ¿no? Claro. Si hubiera pasado 10 años, ¿te imaginas cómo hubiera estado esto? Mucho no habría padres tan estresados, por lo menos. Claro que sí. Bueno, esa es una. Claro, esa es una. Analicemos también las cosas que nunca estuvieron, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dimensión socioafectiva, por ejemplo, ¿no? Que es un tema prácticamente que le cuesta entrar, ¿no?, a la escuela. El tema del celular, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos dándole un uso importantísimo a lo que llamamos en general educación móvil, ¿no?, que tiene ya mucho estudio, ¿no? Y yo tengo un libro que se llama Conflictos en la escuela de la era digital, que es del año 2010, y ahí ya hablábamos de la importancia de la educación móvil, aprovechar el celular, que es algo muy frecuente, ¿no?, que tiene buena disponibilidad por ahí el estudiante. No, ¿cuál fue nuestro mensaje? Prohibido el celular. Claro. Como eso, tantos otros temas, ¿no?, que han estado ahí, que podrían haber ayudado, y que lo que hicimos fue recortarlos, sacarlos. Bueno, ¿no? A lo mejor ahora empezamos a valorar eso y lentamente se vuelve a restaurar todas esas prácticas que nos vendrían muy bien porque estamos ante nuevos paradigmas también, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, es el desafío, ¿no? Bien. Por lo menos lo tenemos como desafío y estemos pendientes para esto, ¿no? Yo, fíjate que los otros días, lo hago cortito, ¿no? Los otros días estaba leyendo un libro de Alvin Toffler, El shock del futuro, ¿no? Él lo escribe en 1970, o sea que ha pasado 50 años. Y él por ahí decía de manera media premonitoria, ¿no?, que el mundo iba a cambiar rápidamente y sin pedir permiso, ¿no? Así lo decía. Pero las personas, decía, porque en realidad se estaba refiriendo a lo tecnológico, claro, ¿no?, que lo tecnológico iba a ir mejorando de a poco, ¿no?, iba a estar ahí, si uno lo usaba o no lo usaba ya era otro tema, ¿no?, pero iba a ir mejorando. Pero lo que le preocupaba, decía, a las personas no necesariamente. Claro. ¿Por qué? Porque él estaba recordando, con esto de si aprendimos o no, si vamos a cambiar o no, ¿no? Él se acordaba, de alguna manera, de lo que había pasado, ¿no?, en el tema de Alemania, ¿no? Alemania termina su Primera Guerra Mundial desastrosamente, ¿no?, después de perderla, y ahí al poco tiempo termina embarcándose en otra guerra para invadir Europa. ¿No? Entonces, bueno, creo que son los desafíos que siguen existiendo, pero si hay algo que no debemos dudar, que la respuesta es educativa. Perfecto. Alejandro, ha sido más que interesante escucharlo, así que en cualquier oportunidad vamos a volver a comunicarnos para ver, bueno, qué hemos hecho o qué se piensa hacer de todo esto que hemos planteado, al menos aquí esta noche. Le agradezco muchísimo. No, un gusto, un gusto.
Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Alejandro Castro Santander, director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.